esta semana varias estadísticas y me llamó la atención que aproximadamente un 35% dicen que el ser humano promedio recuerda lo que huele. Yo no sé cómo están ustedes de olfato. Mi olfato está en perfectas condiciones. Creo que es el sentido que más desarrollado tengo. De hecho, muchas veces cuando huelo algo que no me gusta, tengo que irme y ponerme colonia en la nariz para borrarme, como yo digo, y para que no se me quede memorizado ese olor, porque el olfato es algo que te puede traer recuerdos buenos, recuerdos malos, de lugares, de países, de personas, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que dicen, ¿no? Que lo que olemos, así que te vas a llevar un 35% de recuerdos en cuanto al olfato esta tarde de aquí de la iglesia, del culto, ¿no? Espero que olamos, ¿no? Bien. De hecho, yo le dije en una ocasión que a veces yo sé cómo huele cada uno de ustedes, no cada uno, pero a veces estoy de espalda y entra una persona y digo, entró fulanita de tal, por el olor agradable que desprende. No vayan a pensar cosas raras, ¿eh? No vayan a pensar cosas raras. Hay algunas personas en la calle, esta mañana Miriam y yo tuvimos una experiencia, hay unas personas que cuando pasan a nuestro lado tienen un olor particular, es un olor a naturaleza muy interesante, naturaleza profunda, ¿no? Sin embargo, dice que lo que leemos, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, es por tener una referencia, recordamos solamente el 10% de lo que leemos. Espero que a los estudiantes no les pase eso, porque si no, pobre de ustedes, ¿no? Estudian, y van a recordar solamente el 10% de lo que leyeron, no sé cómo saldrán esos exámenes, ¿no? Por otra parte, había oído una cifra más baja, pero bueno, vamos a confiar que esta sea la correcta, un 20% de lo que escuchamos. Para mí es frustrante, como expositor, o como maestro, o como predicador de la palabra, el tener esa cifra presente me trae una cierta tristeza, porque si ustedes solamente van a recordar después de un tiempo un 20% única y exclusivamente de lo que oyeron, ¿qué pasa con el 80% restante, no? ¿Lo olvidan? En fin, confiemos de que sea una cifra un poquito más elevada, ¿no? 30% de lo que vemos. Bueno, vamos sumando entre lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, ¿verdad? Un 80% de lo que experimentamos. Y eso sí lo puedo decir, porque cuando uno experimenta algo, una sensación de gozo, de alegría o de tristeza que te haga llorar o lo que sea, se recuerda muy bien. De hecho, discúlpenme las mujeres, pero muchas veces cuando se juntan 3 o 4 suelen terminar hablando del parto. Entre nosotros los hombres no hablamos del parto porque, gracias al Señor, no es nuestra responsabilidad, ¿eh? La verdad que les felicito porque yo me moriría o simplemente me operaría para no parir, ¿no? Porque me moriría de dolor, de pánico, ¿no? Y un 90% de lo que se enseña. Bueno, está bien. Si eso es verdad, o más o menos podremos aproximarnos a algo orientativo, si ustedes solamente se van a llevar un 20% de lo que en esta tarde van a escuchar, yo quisiera ponerle 3 frases y espero que en ese 20% ustedes no las olviden, porque para mí es lo más importante de esos 3 puntitos que quiero que sí o sí, por favor, se los lleven en esta tarde en su corazón, porque realmente es de lo que yo quiero hablar. Número 1, testimonio delante de Dios. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Segundo lugar, testimonio delante de los hombres o delante del mundo. Y número 3, nuestro testimonio delante de la iglesia, o si lo prefieres, delante de los hermanos. ¿Lo podemos decir todos juntos, por favor? Nuestro testimonio delante de Dios. Número 2, nuestro testimonio delante de los hombres. Y número 3, nuestro testimonio delante de la iglesia. En cierto sentido, nuestra responsabilidad tiene estas 3 vertientes, ¿no? Estas 3 orientaciones. Tenemos que ser responsables ante Dios de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, es decir, nuestro testimonio delante de Dios. También somos responsables y tenemos que tenerlo muy en cuenta y bien presente en nuestra vida, cada vez que hablemos, que compartamos algo, que hagamos algo, tener presente que también tenemos que dar, en la medida de lo posible, un buen testimonio delante de los hombres, incluso de los que se niegan a creer, de los que rechazan el Evangelio, y por supuesto, y no lo pongo en tercer lugar por ser menos importante, sino simplemente por guardar un orden, el testimonio, por supuesto, nuestro delante de la iglesia, delante de los hermanos. Hay un versículo que no voy a leer, solamente citarlo. Ustedes saben que hay muy pocos capítulos en la Biblia que tienen un tema monográfico, ¿vale? Es decir, capítulos que hablen solamente de un tema. Hay muy pocos, pero uno de ellos, el capítulo 11 de una carta que se llama la Carta a los Hebreos, trata acerca del tema de la fe.
Es un capítulo muy bonito, es un capítulo muy, muy interesante. Se mencionan a un montón de personas, tanto hombres como mujeres, por supuesto, que por lo que hicieron, o por lo que dijeron, por la forma como vivieron de cara a la galería, en su generación marcaron una diferencia. Y al final del capítulo, el penúltimo versículo del capítulo 11 de Hebreos, dice que todos estos alcanzaron un buen testimonio. Es decir, que aunque específicamente no se dice de Abraham, de Moisés, de José, de Jacob, otros personajes que ahí son mencionados, la conclusión a la que llega el autor de este capítulo es que todas estas personas, todos los que se mencionan en esa lista, alcanzaron un buen testimonio. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de lo que llamamos el testimonio. Vamos a ver en esta tarde algunos ejemplos de personas que por la forma como vivieron pasaron a la historia, y tenemos aquí en la Biblia el relato de personas que tuvieron un buen testimonio. A veces el testimonio que tenían era delante de los inconversos, a veces el testimonio era única y exclusivamente delante de Dios y por consecuencia delante de los hermanos, pero vamos a ver en esta tarde algunos versículos interesantes. Ahora, partimos de la base, 1 de Juan 2:6, que nosotros en nuestra vida tenemos una máxima, algo que no es algo opcional, sino algo que es un imperativo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, el que dice que permanece en él o que pertenece a él debe andar como él anduvo. Tenemos muchísima información sobre la vida y el comportamiento y el testimonio público que dio Jesús. Muchísima información. Por supuesto no tenemos toda. Una vida tan completa, una vida tan extraordinaria como la de Jesucristo es imposible. De hecho, Pepita, después del culto del jueves, me recordaba ese versículo de Juan, que de una forma metafórica, él dice que, Juan dijo, si se hubiesen escrito todas las cosas que Cristo dijo, todas las cosas que Cristo hizo, él da una opinión, ¿no? Y no es una exageración, es simplemente una especie de metáfora. Dice, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Evidentemente, hay muchísimas cosas de la vida de Jesús que no conocemos. Realmente tenemos mucha información de los últimos 3 años de su vida, desde los 30 hasta los 33, y pequeños detalles acerca de su infancia y nada más. Hay un vacío de información de la vida de Cristo muy amplia, y ahí ya pues empieza la gente a especular y a opinar, pero realmente en cuanto a datos, los 3 últimos años de Cristo tenemos muchos, pero del resto muy pocos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que durante esos 3 años, años tremendamente intensos, donde no paró de viajar y de compartir y de enseñar y de ministrar a la gente, pues marcó una diferencia que hasta el día de hoy, 2000 años después de su vida, seguimos hablando de él. Para que os deis cuenta que no fue un personaje normal y corriente de la historia, sino fue un personaje único e irrepetible. Si no ha habido jamás en la historia, créanme, pueden estudiar las biografías de quien ustedes quieran. A mí me gusta mucho estudiar las biografías de muchísima gente, y no hay nadie que se le pueda comparar en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su ejemplo, en cuanto a su testimonio, la profundidad de su filosofía. Vamos, nada que ver con los estoicos y epicúreos de Grecia, ni mucho menos. La vida de Cristo fue una vida realmente espectacular. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de él es que dio un buen testimonio delante de los hombres, delante de su padre, delante de sus discípulos, etcétera, etcétera. Una de las, vamos a decir así, una de las cosas que tenemos nosotros entre comillas en contra como cristianos, no hoy en día, sino a lo largo de estos últimos 2000 años, es que nosotros no vivimos aislados de la sociedad. Hay un momento en la historia en el que algunos cristianos consideraban que para poder vivir una vida santa, una vida digna, una vida correcta, tenían que aislarse de la sociedad. Están los famosos mazoretas, y se iban al monte, a monasterios, y se encerraban pues para no tener contacto con el mundo. Incluso se llegaron a extremos tremendos de personas que se levantaban una columna y permanecían en lo alto de la columna años, porque no querían tener ni siquiera contacto con la tierra, contacto con el mundo. Pero eso no es realmente el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo, y de hecho Cristo es nuestro ejemplo en todo, él tenía contacto directo con todo tipo de personas religiosas, personas incrédulas, personas de mala vida, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que tenemos, entre comillas, vamos a decir en contra, o por lo menos a tenerlo en cuenta, es que no debemos dejarnos influenciar ni manipular por la corriente o por las costumbres de este mundo. Hay un pasaje muy interesante que lo escribe Jeremías, quiero que lo leamos por favor, Jeremías 10, del 1 al 3, dice: oíd palabra de Dios y hablad a vosotros, casa de Israel,
versículo 2. Así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino. Esa palabra camino realmente es costumbres. No aprendáis de las costumbres de las naciones, de los pueblos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices con buril. Versículo, hasta ahí. Es decir, todas las naciones de la tierra, incluido esta, tienen costumbres. Y no tienes nada más que ir un poquito por ahí, por algunos pueblos de la península, para que veas que hay costumbres que son realmente costumbres, pero de salvajes. Ya hoy en día no tanto, pero durante siglos en este país se han hecho con animales auténticas barbaridades. De tirarlos desde campanarios hasta colgarte por el cuello de un animal, hasta torturarlo, hasta que ya el pobre animal se rinde y ya no da más. Y cuando iban las cámaras, cuando iban los canales de televisión, los periodistas a esos pueblos, a esas provincias, la gente defendía esas costumbres paganas y salvajes, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, porque dice que es una tradición. Y como se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia, el padre, la madre, el primo, el sobrino, sus antepasados, pues hay que respetar la costumbre y la tradición, aunque sea de lo más salvaje posible. Y la Biblia dice, cuidado con eso, cuidado con aferrarte a una tradición o a una costumbre, porque la palabra de Dios nos enseña que todas las naciones de la tierra, incluida la nuestra también, por supuesto, no quedamos exentos. La mayoría de las costumbres que tenemos tienen un origen pagano brutal. Y muchas y otras fiestas que tú dices, bueno, si realmente supiéramos de dónde viene esto y por qué se hacía esto, te puedo asegurar de que muchos padres no permitirían que sus hijos tomaran parte activa de estas celebraciones. La Biblia nos advierte, cuidado con ciertas y determinadas costumbres que tienen un trasfondo espiritual más de lo que te puedas imaginar. Nosotros sí o sí, hermanos, sí, lo tenemos clarísimo, hemos sido llamados a marcar una diferencia. El cristianismo es algo diferente, es algo que va contra la corriente de este mundo. De hecho, la Biblia, lo habéis leído en la lectura esta tarde en Efesios 2, habla acerca de la corriente de este mundo. Si hay una corriente, hay un estilo de vida, hay una filosofía, hay una forma de vivir, de actuar, de comportarte, que nosotros como cristianos muchas veces chocamos frontalmente contra ella. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda de que si quieres ser luz, como dice la Biblia que tenemos que ser, y si quieres ser la sal de este mundo, como también dice la Biblia que debemos de ser, no nos queda otro remedio que pararnos y decir, yo de esto no voy a participar. Lo siento mucho, aunque mi familia se me ponga en contra, aunque los amigos me llamen absurdo, ridículo, anticuado, etcétera, etcétera, hay ciertas y determinadas cosas de las cuales nosotros, por guardar un buen testimonio delante de Dios, por querer marcar una diferencia delante del mundo y delante de los hermanos, hay ciertas y determinadas cosas que digo, no, conmigo no cuenten con eso. Lo siento mucho, si ustedes no me respetan a mí, yo lo lamento, pero la Biblia dice, Romanos 12:2, dice, no os adaptéis, no os conforméis a la estructura del mundo. Literalmente dice, no os conforméis, no os adaptéis, dice otra versión, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La corriente de este mundo, la filosofía, el estilo de vida de este mundo es algo que te atrapa, no te das cuenta, y claro, como a veces te sientes solo en medio de la gran masa, pues a veces la gente no quiere complicarse la vida y dice, bueno, venga más, pues yo también lo hago, venga, yo también lo digo, venga, yo también participo. Pero como cristianos tenemos que tener las ideas claras, y para eso tenemos un manual que se llama la Biblia, que todos lo tenemos a nuestro alcance en nuestro propio idioma, y podemos estudiarlo y podemos leer y podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas modas, hay ciertas tradiciones o ciertas celebraciones o ciertas fiestas que aunque formen parte del folclore y de la idiosincrasia, de la cultura de mi pueblo, de mi tierra, de mi ciudad, lo siento mucho, como cristiano no me puedo meter en esa corriente porque he decidido agradar a Dios, y si quiero agradar a Dios a veces no me quedará más remedio que tener que desagradar a ciertas y determinadas personas. Ahora, quiero que leamos en la Biblia algunos textos de personas que marcaron una diferencia porque tuvieron un buen testimonio. Y mira tú por dónde, el libro de los Hechos nos habla acerca de un militar, de un centurión romano llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 22, este hombre de origen italiano, pero que estaba destinado en Israel, dice la Biblia de él lo siguiente. Cornelio, o dijeron Cornelio el centurión es un varón justo, temeroso de Dios, sí, que respeta a Dios, ¿vale? Que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Oye, esto es tremendo, ¿eh? En todo el país. La gente conocía la forma de vivir de Cornelio, en todo el país. En toda la nación tiene buen testimonio. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa
para oír tus palabras. A mí me llama mucho la atención. Este hombre no es judío, este hombre no es un escriba, un fariseo, un religioso, un profesional de la religión, diríamos. Sin embargo, en su profesión, en su carrera, en este caso de soldado, de militar, era un hombre diferente. Había miles de soldados destinados en Israel en aquel tiempo. Las legiones romanas estaban por toda Europa, por todo el norte de África, por todo el Medio Oriente. Era el imperio que en aquel momento estaba llevando las riendas del mundo durante muchos siglos. Pero sin embargo la Biblia habla de este hombre bien. No era un abusador, no era un tirano, no era un cobarde, como incluso su máxima autoridad, el gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, sino dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que marcaba una diferencia y un hombre que tenía buen testimonio. Y a ese hombre dice que se le apareció un ángel y le dice: mira, tienes que llamar a fulanito de tal para que venga y te dé instrucciones específicas acerca de cómo tienes que vivir, acerca de cómo tienes que organizar tu vida si quieres verdaderamente seguir agradando a Dios. Tomen nota de este hombre, Cornelio. No era un religioso, pero en su profesión marcó una diferencia en su época. Tenemos el testimonio de otro joven cuyo padre no era creyente, para que no digan: no, es que mi padre no es creyente, entonces No, mira, en Hechos capítulo 16 hay otra persona cuyo padre no era judío, era griego, su madre sí era judía, y habla la Biblia muy bien de él. Versículo 1. Estamos en Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si has tomado nota, de Cornelio se hablaba bien en toda la nación, tanto creyentes como no. De Timoteo dice que los hermanos daban muy buen testimonio acerca de él. Le dieron tan buenas referencias a Pablo acerca de Timoteo, que a pesar de que su padre no era judío, practicante, su madre sí. Pablo dice: mira, vente conmigo. Y este joven se dejó tratar, se dejó discipular por la vida de Pablo, y llegó a ser un pastor muy importante en el siglo I, llevando las riendas, llevando la responsabilidad de una iglesia pero que muy grande, de miles y miles de personas, que estaba en la ciudad de Éfeso, ciudad en la que Pablo estuvo pastoreando esa iglesia 2 años. Así que tenemos a Cornelio, tenemos a Timoteo, tenemos a un tal Ananías, pero mientras buscamos en Hechos 22:12, no lo confundan con otro señor que se llamaba también Ananías, que era el marido de una tal Zafira, que cayeron muertos en una reunión. ¿Se acuerdan la historia? No es ese, es otro. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Los judíos decían: esta persona tiene un buen testimonio, esta persona no es un falso, no es una persona que dice una cosa, luego hace otra, una persona de doble ánimo, ¿no? Una persona de 2 caras, sino que los judíos daban un buen testimonio de Ananías. Fijaros qué importancia le da la Biblia al hecho de tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, que cuando Pablo le escribe a Timoteo ya es un pastor, le dice: mira, si en tu iglesia se levanta alguien con el deseo, con el anhelo de dedicarse a predicar la palabra de Dios, es decir, de llegar a ser algún día un pastor, aunque la palabra que aparece es obispo, pero realmente es la palabra pastor, le da una lista de requisitos que tiene que cumplir esa persona. Y fíjate lo que dice en 1 Timoteo 3:7 acerca del tema del testimonio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. También, te ha dicho unos requisitos, pero dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, dentro puedes tener un buen testimonio, dentro puedes parecer un niño bueno, pero en el barrio, en tu trabajo, tus compañeros de clase, ¿qué opinan? ¿Qué dicen de ti? Porque de puertas para adentro podemos ser muy buenos, en principio, ¿no? Podemos ser la mosquita muerta. Pero si saliéramos por el barrio a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, ¿qué opinan de ti? Por eso dice: el que quiera ser pastor, tomen testimonio, tomen buena nota de los de afuera, y si cumple con ese requisito de tener un buen testimonio, entonces ténganlo en cuenta. En aquellos tiempos había una costumbre dentro de la iglesia, y es que a ciertas y determinadas mujeres que habían perdido a sus maridos, es decir, viudas, se les ponían una lista para que la iglesia pudiera ayudarles económicamente. Pero esa lista tenía unos requisitos muy amplios. No se ayudaba a cualquier mujer que había perdido a su marido, porque si no, imagínate, ¿no?
Se ayudaba a un cierto tipo de viudas que cumplían unas condiciones muy particulares, y una de esas condiciones o características está ahí, 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras. Fíjate cómo lo pone en primer lugar. Después pone otras cosas también muy interesantes, pero lo primero que menciona es que tenga un buen testimonio de buenas obras. Si no es que ahora viene una persona y bueno, hay que ayudarle, ¿verdad? Porque como no tiene hijos, no tiene marido, no, cuidado, tiene que cumplir una serie de condiciones. Si volvemos al principio, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda nuestra vida, si queremos ir en serio con Dios. Y es nuestro buen testimonio delante de Dios, nuestro testimonio delante del mundo o de los hombres, de los que no creen, y nuestro testimonio delante de la iglesia o delante de los hermanos. Todo lo que hagas, todo lo que digas, ten siempre presente estos 3 puntos. ¿Qué testimonio yo voy a dar delante de mi Dios haciendo esto? Estando en este lugar, viendo esta cosa, adquiriendo este objeto, viendo esta película, visitando este sitio, etcétera, etcétera. ¿Qué testimonio, qué imagen voy a proyectar delante de Dios? Por supuesto que Dios sabe lo que hay en el corazón, está más claro que el agua. Dice la Biblia que podemos engañar y podemos burlar al hombre, pero delante de Dios estamos, dice, desnudos. Pero eso no significa de que no tengamos que tener cuidado de decir, bueno, vamos a ver, el tipo de vida que yo estoy llevando agrada a Dios. Dios puede dar la cara por mí. Dios avala mi actitud. Dios puede decir, este da buen testimonio, esta persona es coherente, esta persona realmente es lo que dice que es. Hay casos en la Biblia de personas por las cuales Dios los avaló. Por ejemplo, tienen el caso de Noé. La Biblia dice que él vivía en una sociedad corrupta, depravada, pero a la máxima potencia. Violencia y agresividad por todas partes. Que dicho sea de paso, Jesús dijo que en los últimos tiempos, y ya estamos en esta recta final de los tiempos, dice que volveríamos a vivir como en los días de Noé. O sea, hay una violencia y hay una agresividad allá afuera brutal. No se pueden ni imaginar. Este país se ha vuelto loco. Yo no sé si ustedes están al corriente, pero hay momentos en los que uno dice, mira, apaga la televisión porque es que esto es un parte de guerra. Ya se ha llegado a extremos que padres, madres, matan a sus hijos. Como que eso es una cosa que hace años era impensable, ¿no? Que una madre mate a un hijo. En todo caso, una madre se dejaba matar por salvar a sus hijos, pero es que hemos llegado a extremos tremendos, ¿no? Y si hoy oyes una cosa que te impacta y te deja alucinado, no te preocupes que mañana va a venir una noticia peor y va a superar la anterior. Y si no, bueno, no te animo a que lo hagas, pero si ves el telediario o las noticias cada día, es una cosa realmente brutal, donde ya padres contra hijos, hijos contra padres, el chico, los maestros, no sé, es una cosa realmente tremenda. Bueno, pues en una generación muy parecida o peor que la nuestra, le tocó vivir a este señor, a Noé. Y cuando Dios habla de él, cuando interviene en la historia, dice, este hombre es justo. En otras palabras, este hombre está marcando una diferencia y le pide a este hombre que se comprometa a hacer una obra que gracias a su obediencia y a su fidelidad, pues la raza humana se salvó. Porque todos sabemos a lo que Dios lo llamó y a lo que Dios no lo llamó. Y cómo supo involucrar a su familia y a sus hijos, y cómo este hombre se la jugó y le importó que fuera el centro de las burlas y de la crítica de su época. Él marcó una auténtica diferencia. Y Abraham exactamente lo mismo, y José en Egipto exactamente lo mismo. Imagínense cómo tenían que ser las cárceles en aquellos tiempos, pero dice que José era diferente. Y como esclavo era diferente. Y entre sus hermanos era diferente. Y tenemos a Daniel viviendo en Babilonia. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Era un reino de depravación, de idolatría, de una soberbia terrible. Estudian la historia de los caldeos, estudian la historia de Babilonia, estudian la historia de los reyes, Belsasar, Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Y aquello era terrible. Pero allá había un hombre que junto con otros era diferente. Era distinto, marcó una diferencia. Dice que desde el primer momento que lo llevaron cautivo, él no fue de vacaciones, a él lo llevaron a la fuerza, obligado a Babilonia, cautivo, mataron a sus padres, probablemente lo castraron para poder vivir en el palacio del rey, queman su templo, intentan desprogramarlo, le cambian el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Dice, mira, a mí no me van a manipular. Si quieren me cambian el nombre, me cambian la comida, me cambian la ropa, háganme lo que quieran por fuera, pero por dentro él mantuvo su integridad, su buen testimonio delante del Señor. Y dice que llegó un momento en el que la envidia es siempre algo terrible, la envidia, los celos de los que estaban a su alrededor dijeron, bueno, este hombre no tiene ni vicios, es que
no es que no hable mal, no es que sea es que no tiene ni vicios, y esa palabra aparece en la Biblia. Ni un vicio tiene, por ahí pillarlo y dice, mira, tienes este vicio o aquello o otro. Dice, mira, la única forma en la que podemos destruir a este hombre es con algo en su relación con Dios. Y dice que dieron un edicto de que durante un tiempo no se podía orar, no se podía, ¿verdad?, elevar ninguna petición, ninguna oración a ningún Dios. Y por ahí lo cogieron porque él dijo, bueno, ustedes a mí no me van a prohibir orar, ustedes a mí, por mucho decreto que se haya firmado, no me van a impedir que yo tenga comunión con Dios. Y bueno, saben que si Dios no lo protege, por poco pierde la vida porque lo lanzaron a un foso lleno de leones hambrientos, pero Dios lo protegió de una forma sobrenatural. Es decir, que el medio ambiente, sí, ejerce una influencia tremenda, pero nosotros hemos sido llamados a tener un buen testimonio delante de Dios, delante del mundo y delante de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso de que, bueno, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo hago lo que me da la gana, yo soy muy grandito, ni mi padre, ni mi madre, ni fulano, eso realmente no es de Dios.